falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. El puente de Londres se está cayendo. Bueno, en realidad ya cayó hace 2 años. Si no viviste debajo de una piedra, seguro que recuerdas la muerte de la reina Isabel II. Londres tiene una historia particularmente interesante, pero hoy estamos aquí para hablar sobre probablemente la figura mediática más conocida en cuanto a asesinatos en serie se refiere, tomando popularidad a nivel mundial y conllevando una gran repercusión en la actualidad, Jack el Destripador. No, ese Jack no, sino este otro. Porque son muy diferentes. Para empezar, el Jack de Shumatsu en realidad no es el verdadero Jack que todos imaginamos. Sí, así como te lo estoy contando. Existe un spin-off en el que se nos muestra el origen de Jack y cómo se relaciona con el verdadero asesino, suplantando su identidad tras ciertos acontecimientos que no te voy a spoilear para que puedas disfrutarlo si llegas a leerlo. Evidentemente, no esperes que no hable de su infancia, así como sucesos del anime en el arco de Jack y Hércules o rasgos de su personalidad que se muestran en el spin-off. Pero antes tu dosis de filosofía en vena, o bueno, por vía auditiva más bien, y para acaparar tu atención te pondré una imagen de algún gato de vez en cuando. Mira este, qué hermoso que es. Me susurró al oído que quiere que veas el vídeo hasta el final. Son órdenes directas de un superior, no quieres que se ponga triste, ¿verdad? Hablemos sobre lo que más atrae de nuestro Jack, ese aura de misterio y el terror que emana. Solo con su aparición dejó atónitos a los espectadores, tanto ficticios como los que están detrás de la pantalla. Pero, ¿por qué sucede esto? Obtenemos la clave para esta pregunta si nos fijamos en algo esencial de nuestra mentalidad, el morbo que nos genera la muerte, los asesinatos, el misterio y el terror. Primero lo evidente. ¿Por qué se le da tanto bombo a estos temas? Sobre todo en los noticieros, es precisamente porque llama la atención. La fascinación por el terror y los crímenes se alimenta culturalmente. Las personas tenemos una gran curiosidad innata que se ve atraída hacia este espectáculo inusual en la vida cotidiana como una polilla a la luz de una farola. Todo aquello que no podemos hacer debido a la evidente falta de libertad en cualquier aspecto de nuestras vidas, también suele ser lo que deseamos internamente experimentar, mayormente movidos por esta misma curiosidad. Nos interesa entender los aspectos más oscuros de la psique humana, lo que puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios miedos y ansiedades, aunque muchas veces, de manera irónica, la curiosidad termina por traernos malestar, logrando el efecto contrario al deseado. Pero la clave no está en hacerlo en sí, sino en contar con la seguridad de no exponerse a los peligros que normalmente acarrearían estas situaciones. Un claro ejemplo lo tenemos con las películas de terror. Cuando vamos al cine o obtenemos una película de una manera no tan legal porque te conozco, vemos el terror desde la comodidad de nuestros hogares o los asientos rodeados de gente y la seguridad que nos brinda el entorno. No nos gusta asustarnos cuando sabemos que esa muñeca endemoniada con un cuchillo realmente puede hacernos daño, pero al ver la escena desde una sensación de control, ese miedo se vuelve otro estímulo más. Te asustas, pero hasta ahí llega. Ojalá le hubiese explicado eso a mi yo pequeño, que tenía que encender toda luz existente en mi casa porque pensaba que alguien me cortaría la cabeza al entrar al baño tras escuchar una historia en Halloween. El miedo es una emoción imprescindible cuando hablamos de supervivencia. Tiene un papel claro y fácil de entender. Sin miedo nos exponemos a peligros inminentes, y si no tenemos esa alarma interior y tangible, nos quedaremos completamente desnudos. Es que solo imagínate estar en el bosque, encontrarte con un oso y decirle: «Buenos días, ¿cómo está usted? Hace calor, ¿verdad?». Que por cierto, lo de desnudo no era literal. Si eres furro, vete de este vídeo. En síntesis, el miedo es tanto un mecanismo de defensa como una herramienta necesaria. Lo utilizamos como entretenimiento debido a que vende mucho. Cuando hablamos de asesinos en serie, como lo es el infame Jack el Destripador, hubo una frase del spin-off que me encantó. Los monstruos que imaginamos son siempre peores que los que existen en realidad. La imaginación nos juega malas pasadas,
y tal vez si viésemos a la persona detrás de nuestra idealización previa, potenciada por el suspense, entonces nos decepcionaría. Los símbolos juegan un papel fundamental a la hora de hacer notar una figura. Cuando pensamos en Londres del siglo XIX, los barrios pobres detrás de la siempre pulcra imagen embellecida de la sociedad londinense de la época, o directamente esto, se nos viene a la cabeza la imagen del asesino despiadado. No es siquiera necesario poner a una mujer ensangrentada y descuartizada en una cama para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Esta obra hace un gran trabajo desde la presentación hasta la explicación del trasfondo de los personajes. La canción infantil popular convertida en símbolo cobra fuerza cuando se te presenta con un Jack pequeño. Eso junto con la facilidad que tiene el espectador para simpatizar con él. Quiero decir, a pesar de ser enseñado como un asesino despiadado, su característica elegancia y forma de ser logra hacer que no sea completamente repudiado. Pero, ¿cómo se logra este efecto? Encontramos la respuesta en sus vivencias. Jack se nos presenta como un niño de los barrios bajos, forzado a sobrevivir en condiciones terribles. Su extraña habilidad para poder ver las emociones como colores ayuda a explicar de manera sencilla cómo se forja su mentalidad, conservando rasgos infantiles incluso en su adultez, siendo este un factor importante para el resultado final. Esa sonrisa inocente que trata de conservar aún después de eventos traumáticos lo empuja a tomar decisiones cuestionables. En el spin-off se le llama al artista de la muerte por un motivo. Vemos la fuente de su placer en pintar las emociones de las personas justo antes de su muerte. Para él, el miedo es la emoción más bonita, eso antes de conocer a Hércules, y disfruta de hacer temblar de miedo a sus víctimas justo antes de morir para de alguna manera enmarcar esa emoción. Buscar producir ese color en las personas se vuelve su motivo para vivir. Mira, un gato. Tras contarnos los recuerdos de su infancia, es más fácil simpatizar con él debido al sufrimiento. De alguna manera, sabiendo el motivo que le llevó a actuar, la culpa que depositamos en él disminuye un poco. Entramos en el debate de si es perdonable sabiendo lo que tuvo que pasar y dilemas éticos que no vienen al caso. Pero es cierto que el hecho de saber que él no es el verdadero asesino que se presenta, deja más fácil la tarea de simpatizar. El propio Jack nos deja ver que cualquier monstruo se vuelve mundano en cuanto más lo conocemos. Algo parecido sucedería con su contraparte, los dioses. Su divinidad y su adoración proviene directamente de su inexistencia, o, en última instancia, de su falta de presencia. Si pudiésemos ver a un dios creador, tener una charla con él y conocerlo más a fondo, perdería ese respeto. Una de las reglas para mantener el poder es precisamente mantener un aura de misterio y parecer impredecible, incluso si detrás de la máscara escondemos todas nuestras inseguridades. Que, por cierto, si hablamos de imposibles, me ha chocado muchísimo pensar en el estadio del Ragnarok. Sí, mientras otros disfrutan de las peleas y hablan sobre los personajes, yo me fijo en lo que a priori sería el decorado. Quiero decir, piensa por un momento en la posibilidad de meter a toda la raza humana a observar tantas peleas durante un tiempo prolongado. Este juego mental parece bastante divertido. Quiero que me dejes tu opinión en comentarios, porque no se trata únicamente de cantidad y espacio, también sobre la imposibilidad de juntar ciertas personas con otras para evitar peleas y conflictos. Habría que hacer un puzzle extremadamente preciso y probablemente sin una solución perfecta, alineando a todas las personas en posiciones compatibles entre sí. Además, ¿meteríamos a todos los humanos existentes en el presente o serían todos los que han existido? Bueno, que me desvío del tema. Pensar en estas cosas es divertido, aunque evidentemente al pensar en situaciones hipotéticas tan vagas no habrá solo una solución. Como también ocurre al pensar en la muerte y en una vida posterior, si ahondamos un mínimo en detalles hay demasiadas posibilidades cuyo límite es la imaginación. En las historias solo podemos teorizar bajo la propia lógica del autor. El personaje de Jack está tan bien construido que se ha vuelto el favorito de muchos, y yo me incluyo. Entre la oscuridad y la luz o la justicia y la maldad, siempre es más divertido seguir la vertiente del mal cuando hablamos de juegos o situaciones hipotéticas. La explicación a esto es lo más evidente.
nuestra necesidad de experimentar aquello afuera de lo que se nos limita. Este personaje me puso los pelos de punta con su legendaria aparición, pero conociendo su trasfondo me pareció algo más que un mero personaje plano que es creado porque tiene que haber una contraparte mala. Remitiéndome de nuevo al spin-off, se nos explica por qué Jack utiliza sus técnicas de lucha jugando con el escenario, así como el origen de alguna curiosa habilidad, como poder mover ligeramente sus órganos internos tras sobrevivir a la violencia cotidiana en su infancia. Estos detalles son los que dan vida a un personaje, y terminan por complementar una pelea que, ya de por sí, es muy buena. Ahora dime, ¿cuál es tu personaje favorito de Shumatsu? ¿Qué opinas de Jack? Déjamelo en comentarios sin miedo, siempre estoy echando un ojo. Suscríbete o apareceré debajo de tu cama cuando estés a punto de dormir. Yo soy Philosophics y nos vemos.